doble negación. Esta regla es muy sencilla. Es decir, si tenemos una fórmula doblemente negada, podemos afirmarla. Simplemente la doble negación equivale a afirmar. Un ejemplo en lenguaje natural es el siguiente. Yo, si le digo a alguien, le digo, no es verdad que no te quiero. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En realidad, le estoy diciendo que le quiero. Un ejemplo de derivación lógica muy sencillo. Tenemos una premisa con una fórmula doblemente negada y la conclusión observamos que es la misma fórmula que aquí, que la premisa está doblemente negada pero afirmada. Como la doble negación equivale a afirmar, en la línea 2 inmediatamente P o Q por doble negación en U. La introducción de la negación nos llevará algo más de tiempo. Bien, lo que dice la regla es que si suponemos una fórmula cualquiera, A, y a partir de ese supuesto logramos derivar una contradicción, entonces podemos negar el supuesto inicial. Una contradicción es una conjunción en la que se afirma y se niega la misma fórmula a la vez. Entonces, si a partir de un supuesto llegamos a una contradicción, significa que ese supuesto no es verdad. Del mismo modo que si una persona, intentando convencernos de algo, se contradice, la pararemos inmediatamente y le diremos, oiga usted, lo que está diciendo es falso. ¿Por qué? Porque se está usted contradiciendo. Veamos un ejemplo en lenguaje natural. Supongamos que Dios es omnipotente. Ya hemos dicho que los supuestos no implican que conozcamos la verdad o falsedad de lo que suponemos. Suponemos que es omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Significa que lo puede todo. Entonces, si puede hacerlo todo, puede crear una piedra que Él no puede levantar. Pero ahora, una piedra que Dios no puede levantar no puede existir, puesto que si Dios es omnipotente, no puede limitar su omnipotencia. De modo que Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar y no puede crear esa piedra. Es decir, es omnipotente y no lo es al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que Dios no es omnipotente. Este argumento es un argumento cuestionable y casi diríamos de juguete, pero nos sirve para nuestro cometido. Formalicemos el ejemplo. Proposición supuesta, P, nos lleva a una contradicción, Q y no Q, y por lo tanto negamos el supuesto inicial. Veamos ahora un ejemplo de derivación lógica. Tenemos como premisa primera, no P implica Q, y como segunda premisa, no Q. La conclusión es P. ¿Podemos demostrar P directamente a partir de las premisas? Es decir, ¿está P tal cual en las premisas? Buscamos y vemos que no. Que en las premisas está no P, pero P no está. Es imposible extraer esa P de ahí. No podemos utilizar ninguna regla para afirmar esa P. Entonces, si no hay un modo directo de demostrar P, tendremos que hacerlo de modo indirecto. Tendremos que demostrar P por la puerta de atrás. ¿Y cuál es la puerta trasera de la lógica? La negación. Es decir, comenzaremos el ejercicio suponiendo, atención, suponiendo lo contrario de lo que queremos demostrar. Si yo quisiera demostrar P, no tendría ningún sentido suponer P. De hecho, sería una petición de principio. Para demostrar P, en este caso, supongo lo contrario, supongo no P. ¿Por qué? Porque al suponer no P, llegaré a una contradicción y negaré no P. Y si recordamos la regla anterior, la negación de no P, que es no P, es equivalente a P. De modo que, negando no P, habré demostrado P. Veamos lo que ocurre al suponer no P. Si nos fijamos en la línea 1, observamos que tenemos un condicional, cuyo antecedente es no P, y cuyo consecuente es Q. Si lográramos afirmar Q, tendríamos Q y no Q por la línea 2. De modo que es buena idea afirmar esa Q, dado que lo que buscamos ahora es una contradicción. Así que en la línea 4 afirmamos Q. ¿Por qué? Por modus ponens. ¿Dónde está el condicional? En la línea 1. ¿Y dónde está el antecedente? En la línea 3. Si tenemos no P implica Q y tenemos no P. Luego tenemos Q. Ahora, dado que tenemos Q en la línea 2 y tenemos Q en la línea 4, y hay una regla que dice que dos fórmulas afirmadas por separado pueden unirse mediante una conjunción, afirmamos en consecuencia que en la línea 5 Q y no Q es verdad. Y justificamos dicha fórmula
con la regla del producto en la línea 2 y en la línea 4. Dado que de no P hemos llegado a Q y no Q, y Q y no Q es una contradicción, tenemos que cerrar inmediatamente el supuesto. Si estamos haciendo una reducción al absurdo, solo cerraremos el supuesto en el caso de que encontremos una contradicción, como esta o semejante. Recordemos que una contradicción es cualquier conjunción que afirme y niegue la misma fórmula a la vez. Esa fórmula puede ser Q o puede ser la que queramos. Afirmamos en la línea 6 no P. ¿Por qué? La regla, si recordamos, dice que si supongo una fórmula y hay una contradicción, la tengo que negar. Si supongo no P y llego a una contradicción, niego no P. Negar no P consiste en añadirle una negación. El resultado es no P. Explicamos que esa no P procede de la aplicación de la reducción al absurdo de la línea 3 a la línea 5. Recordad, en este caso se pone un guión porque lo que estamos indicando es un proceso. Y como no P es equivalente a P, en la línea 7 escribimos P por doble negación en la línea 6.